Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Decía el pastor, pasamos calor. Yo me vine como que iba a pasar frío en Entre Ríos y no, me traje los 40 grados de Chaco, me parece, con la humedad de Entre Ríos, así que bueno, acá estamos. Lo bueno es que está muy linda su iglesia, está muy linda climatizada, ¿o no? ¿Usted la disfruta? ¿Sí? Sí, obviamente. Qué bueno, qué privilegio. Bueno, como no me presentó el pastor, pero bueno, yo soy entrerriana, soy de Maciá, pero hace varios años que salimos con mi esposo a pastorear, estuvimos 5 años en 25 de mayo y estaba recordando que en esa época éramos todos jóvenes y un grupo de jóvenes, sí era la verdad, fueron a ayudarnos, un equipo misionero, ¿sí? Jóvenes, a ayudarnos allá en la obra de 25 de mayo. ¿Hay alguno de esos jóvenes? Ahí está, qué bueno verlos. Qué bueno, pasamos una hermosa semana de aventura en misiones. Pobrecitos, le sacamos el jugo, hicieron de todo. Y nos ayudaron muchísimo esa semana en la obra porque nosotros recién iniciábamos, estábamos mal económicamente, de todo, y ellos cayeron ahí para darnos una mano tremenda que ayudó muchísimo a nosotros, a la iglesia, a los anexos. Hubo chicos que después de ahí, ahora ya son adultos grandes, ¿no? Pero después de ahí fueron a Jucum, a estudiar, a perfeccionarse, porque sintieron lo mismo. O sea, si ellos pueden, yo también puedo salir a las misiones. Miren lo que hicieron con esa salida en ese lugar y que continúe esta iglesia enviando misioneros. ¿Amén? Ay, qué poco amén. A usted le gusta orar nomás, hermano. No, ore y vaya también. Amén, a donde Dios quiera. ¿Le parece? ¿No? Bueno. Y bueno, pasamos esos 5 años allá en 25 de mayo Misiones y hace varios años, hace 14 años que estamos en Villa Ángela, Chaco. Ya soy chaqueña, ya tengo hijos chaqueños, pero bueno, siempre está en el corazón Entre Ríos y la familia. Y para mí es un gustazo poder compartir con ustedes esta tarde y poder seguir hablando. Me dijo el pastor que estaban hablando en marzo, estaban aprendiendo algunas cosas. Y yo traigo esto, la estrategia de Jesús para cambiar el mundo. ¿Vos sabés cuál es? No me la spoileé, para un poquito. Acompáñame en la Biblia, en Mateo 28, 16. Creo que está ahí. Si pueden ir pasando, chicos, porque si yo predico, hablo, todas esas cosas no puedo. Me parece que ahí me agarra tipo hombre y no puedo hacer muchas cosas a la vez. Mateo 28. Pero con todo respeto, hermano, yo sé que mi esposo, por ejemplo, está concentrado y yo no le puedo hablar porque le hablo y parece que no le llega. Entonces, sabemos que estamos así. Nosotros hacemos todo mucho, pero todo mal. Así que, bueno, es así. Bueno, todo no, me salió la hinchada más femenina a atacarme. Bueno, acá estamos entonces, Jesús, Mateo 28, 16, 20. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaron. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y después de decir estas cosas, Jesús, ¿qué hizo? Se fue. Se fue. Le dio semejante dirección de lo que debía hacer y se fue. ¿Qué hubiera pasado si Dios viene y te dice, hace esto y se va? Yo entro en una crisis de ansiedad y decís, ¿cómo hago esto ahora? ¿No? Porque Él se fue. No les explicó nada. ¿Qué ansiedad hubieran tenido esos 11 hombres? Entrados en pánico. ¿Y ahora qué hacemos? Pero no fue así. Porque Jesús vino a la tierra, sanó enfermos, predicó, no dejó una estructura, no dejó una denominación. Podría haber dejado la iglesia congregacional, pero no la dejó. ¿Sabe qué dejó? 11 hombres que transformaron la humanidad. ¿Amén?
Esa es la estrategia de Jesús. Dejó a ellos. Cambiaron el mundo ellos. ¿Y sabes por qué no entraron en ansiedad y pánico y no sé qué? Porque ellos eran discípulos de Jesús. Entonces Él lo dijo, vayan y hagan discípulos, como yo hice con ustedes. Esa es mi partecita que yo le agrego. Y esa estrategia cambió el mundo. Cambió porque esa estrategia hizo que llegue el Evangelio a nosotros. Dejó solamente 11 hombres que cambiaron el mundo, haciendo discípulos. Ese es el modelo, esa es la estrategia de Jesús que cambió la humanidad, hacer discípulos. Y el modelo de discipulado de Jesús, yo quiero, y tal vez ya en todo marzo ya lo hablaron y lo vieron, pero bueno, como yo no sé lo que predicaron, vamos a repetirlo tal vez. Pero el modelo de discipulado de Jesús nos quedó escrito en la Biblia. El modelo de discipulado quedó escrito en la vida de ellos, de esos 11 hombres, en el corazón de esos 11 hombres, en la vida quedó el diseño y la estrategia. El modelo de discipulado quedó en el corazón de Pedro, de Juan, de Mateo, de Santiago, y ellos lo pasaron a los demás. Y vamos a ver cómo lo hicieron. Lo primero que Jesús hizo es llamarlos, ¿sí? Lo primero, Marcos 3:14 dice, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar. Lo primero que hace Jesús es llamarnos. A mí me sacó de una cama de depresión. Hay otros que los sacó como a ellos de redes, de estar pescando, los buscó. Algunos, veíamos en Ramírez hoy a una discípula que la sacó de la prostitución y la llamó. Dios nos saca de diferentes lugares y lo que sigue diciendo ahí, mire, fíjate lo que dice Marcos 3:14, los llamó y ellos lo acompañarían. Lo segundo que hace Jesús es acompañarlos, que ellos lo acompañen. Y luego la misión. Entonces el orden es importante. ¿A cuántos llamó Jesús? ¿Vos te llamó Jesús? Nadie quiere llamar. Yo no te voy a decir que te vayas a Mongolia, pero te llamó. ¿No? Te llamó a encontrarse con Él. Y lo segundo que hace Él es, está conmigo. El modelo de Jesús es, te llama, pasa tiempo conmigo y después viene la misión. Primero presencia y después misión. Porque primero tenemos que aprender a ser hijos y después a ser discípulos. ¿Sí? Primero tenemos que aprender a tener, porque Dios viene a buscar hijos. Usted sabía, ¿no? Que cuando Él venga, va a venir a buscar hijos, no siervos. Hay una diferencia. El siervo va y hace, el hijo es parte de la familia, es parte, administra las cosas del reino. Dios no va a venir a buscar a los que Él conoce, no lo que ellos hacen. ¿Amén? ¿Sí? Él le decía ahí a ciertas personas, mirá, ustedes pudieron haber hecho esto, ¿no? Jesús, nosotros le echamos fuera demonios, nosotros hicimos eso. Y Jesús le dijo, mirá, yo no te conozco. Salí de acá. Jesús viene a buscar a los que Él conoce. Para conocerlo tenemos que estar primero con Él y después hacer su obra. A veces invertimos, a veces queremos solamente servir y no estar con Jesús. Pero el modelo de discipulado de Jesús es eso, estar con Él. La presencia y después la misión. Jesús no formó los discípulos en un aula. Jesús no formó los discípulos en un aula. Los formó viviendo con ellos. Ellos vieron a Jesús, cómo viajaba, lo que comía, escuchaba sus oraciones, veía sus decisiones, observaba cómo trataban a la gente, porque Jesús transmitió su vida a esas 12 personas que uno tomó malas decisiones, pero transmitió su vida. Eso es hacer discípulos, tras la transmisión de la vida por la cercanía. Amén. Eso sí hizo Jesús. Y ese es el modelo, esa es la estrategia que cambió la humanidad. El discipulado de Jesús fue transferencia de vida por una convivencia.
enseñar lo que vivimos, no lo que decimos. Nosotros enseñamos lo que somos. Y eso hizo Jesús, el modelo. Y por eso Él les dijo, hagan discípulos, bautícenlos, y ¡pum!, se fue. Porque confiaba que les había transmitido su vida a ellos. Que les había enseñado durante 3 años lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Porque la influencia de un solo hombre es limitada, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos llegar a uno solo? Él les delegó la tarea para que ellos sigan delegando la tarea y la tarea continúe, porque la influencia tiene que continuar. Si no, quedamos limitados y hacemos muy poco de lo que, si hubiera quedado en esos 11, no hubiera llegado el Evangelio a nosotros. Porque la influencia es menor. Si nosotros no transmitimos lo que vivimos a los demás, no hacemos discípulos y el discípulo hace discípulos y llegamos hasta hoy. Yo no hubiera conocido a Jesús, vos no hubieras conocido a Jesús si ellos se hubieran quedado en, bueno, yo hago todo. Pedro haciendo todo. Hace su iglesia, va, predica, cierra la puerta y bueno, vamos. Y el otro día, ¿y hacer discípulos? Entonces, ¿vamos hasta ahí? ¿Vamos bien con el horario, pastor? Perfecto. Lo segundo que hace Jesús, les mostró cómo hacerlo. Le modelaba la vida. Jesús no solo le decía lo que tenía que hacer, sino que les mostraba. Juan 13:15 dice, le di mi ejemplo para que lo sigan. ¿Sí? Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El discipulado de Jesús es imitación. Él modelaba y ellos se imitaban. Les enseñó cómo amar, les enseñó cómo servir, les enseñó cómo enfrentar oposición, les enseñó cómo depender del Padre, porque Jesús iba y oraba y buscaba al Padre, les enseñó cómo orar, les enseñó ante una adversidad, les enseñó ante la persecución, qué hacer. Él les modeló lo que después ellos iban a vivir solitos. Amén. El discipulado bíblico siempre es una vida reproducida. Yo me reproduzco en mis discípulos, en las personas que me siguen. Obviamente que tengo que ser un buen modelo, ¿no? Porque si soy un modelo medio chueco, van a salir todos chuecos. Pero Jesús, como perfecto que es, modelaba bien y supo que sus discípulos iban a salir bien de esa manera. Jesús, lo tercero que hace es enseñaba todo el tiempo. Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dios formó el carácter de los discípulos a través de su propia palabra. Modelaba, les enseñaba, les decía y también les compartió las enseñanzas. Eran los primeros que aprendían las enseñanzas. ¿Amén o no? ¿Sí? Él les transmitió su visión, la identidad, la fe, los valores. Porque sí, la palabra es cortante, la palabra tiene que ser un hábito constante en nosotros para formarnos, para transformarnos como hizo Jesús. Ese es el modelo. La estrategia de Jesús es esa, estar prendido a la palabra del Señor. También pasaba que Jesús tenía que corregir. Porque viste que Dios nos llama, Dios nos elige, teníamos que pasar tiempo con Él y después del tiempo con Él, cuando Él vería madurez, iba a la misión. Pero para ver madurez tiene que haber corrección y Jesús hacía eso. A Pedro, por ejemplo, yo me identifico mucho por Pedro, pero así enseguida arrancaba Pedro. Mateo 16:21 dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día iba a resucitar. Pero Pedro, mirá lo que hace Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios no libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo,
Alejate de mí, Satanás. Representás una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Esta reprensión hacia Pedro le hizo entender cuándo estaba aconsejando con la carne, cuándo estaba aconsejando con el espíritu y cuándo estaba aconsejando con el diablo. Pero hay una característica de eso. La estrategia de Jesús funcionó porque de los 12, en 11 se dejaron moldear, dejaron meter la mano de Jesús para transformarlos, para corregirlos, para aprender. En 3 años Jesús los formó. Uno se deformó, porque Él eligió no sujetarse a Dios, no aceptar las correcciones de Dios, no sujetarse, no aprender, no dejar que Dios meta su mano y transformar la vida de Judas. Los 12 recibieron las mismas enseñanzas, pero depende mucho de nuestro corazón. Siempre tenemos que estar sujetos a una autoridad. Siempre. Siempre tenemos que rendir cuentas. Siempre tenemos que dejarnos corregir. Ay, no, porque a mí no me gusta. Ay, no. Si Pedro no hubiera aprendido, no hubiera sido Pedro. Si hubiera vuelto a las redes, a pescar, a vivir una vida en depresión, en todo lo que podía haber caído él por no obedecer. Y Pedro, con su temperamento, de igual manera, él se arrepintió. Metía la pata. Pero iba y pedía perdón y volvía. Y creció y maduró en esos 3 años. Porque la característica para que esta estrategia funcione es que nosotros como discípulos querramos ser discípulos. A nadie le gusta que le corrijan, pero es recontra necesario. Es contra necesario que te llamen la atención, que te digan por acá sí, por acá no, esto no. Siempre va a haber alguien que va un paso más adelante y te dice, che, no vayas por acá porque yo ya fui y me choqué. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo Pedro iba a saber aconsejar si alguien no le mostraba el camino como Jesús? Seguramente Pedro después supo ir aconsejando a sus discípulos, diciendo, esto no, esto sí. La característica de que esto funcione es que el discípulo se deja corregir. Yo oro en mi corazón decir, Señor, haceme moldeable. Haceme moldeable, Señor. Que no quiero estar dura en lo que vos querés hacer, porque si yo me pongo dura, Dios se va a encargar de ablandarme a golpes. Entonces yo quiero ser moldeable. Señor, que no sea difícil. Y también no sabe para qué, para que marido también, porque si no, cuando somos uno, nos trabajan los dos, y decir, ay, qué difícil. Señor, hacelo blando, porque si no ligamos. Pedro, con todas las cosas de Pedro, pero él aceptó el discipulado de Jesús. Aprendió. Él fue maleable. Te vuelvo a repetir, siempre tenemos que estar alguien mirándolo y decir, che, yo voy bien. Hay algo que vos ves en mí que yo tengo que cambiar. Siempre va a haber algo para mejorar. Somos perfectos. ¿O acá hay algún perfecto? No. No sé, nadie levanta la mano, pastor, capaz que vos tenés la iglesia perfecta. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con otros discípulos? Con Santiago y Juan. Y vos decís, ay, pero Jesús no hubiera tenido otra persona. Y sí, tal vez sí, pero nos dejó modelos para decir, viste, así como vos sos cabezón, bueno, yo elegí cabezones y con ello cambié el mundo. Fíjate lo que pasó acá en Lucas 9:51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, o sea que ya había pasado mucho tiempo con Jesús, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿querés que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Re calentones. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo.
Jesús formaba el corazón y el carácter. El carácter, ¿sabe qué? Para sostener la unción. Nosotros podemos tener llamado y unción, pero si tenemos un carácter no formado a la imagen de Jesús, nada funciona. Nada funciona. Jesús formaba el carácter. Podemos tener la unción de evangelismo, la unción apostólica, la unción de no sé qué, pero si no tenés carácter no se va a sostener. No se va a sostener, no vas a persistir, vas a querer hacer las cosas a tu manera, vas a querer imponer cosas, vas a querer ir a otra velocidad. Y cuando nosotros tenemos el carácter formado, nos dejamos corregir como Juan y Santiago, persiste la unción. Jesús formaba el corazón. ¿Cómo ellos iban a entender que lo que ellos quisieron hacer no provenía del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nunca te va a decir vengate. ¿Sabías vos, no? Cuando vos pensás que tenés ganas de vengarte, sos vos. No es el Dios. Pero ¿cómo iban a saber ellos eso si Jesús no estaba diciendo, ¿qué están haciendo? Ya me estoy por ir. Ustedes están queriendo que... A veces te da gana de decir, Señor, envía fuego. Pero eso es mi carne, no es el Espíritu. El Espíritu no. El Espíritu no, poné la otra, dale. Que te cacheteen en la otra, dale. Amá. Eso es el Espíritu Santo. ¿Cómo ellos iban a aprender a discernir las voces si alguien no te guía? Como Jesús. Ellos los guió Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a aprender a decir, esto que yo estoy escuchando, ¿soy yo? ¿Es el Espíritu Santo o el diablo como a Pedro? Porque alguien te enseña, alguien te modela, alguien te dice, orá por acá, haz el devocional acá, haz de esta manera, lee la Biblia acá, esto me funcionó a mí. Porque vos tenés a alguien que te acompaña en el caminar y que después va a llegar el momento que vos tengas que acompañar a otros. Y siempre enseñamos lo que vivimos, ¿cómo vamos a enseñar otra cosa? Jesús modelaba y les enseñaba, aunque era Dios, era hombre. Siempre tenemos que ir enseñando lo que vivimos. Por eso es tan importante que vivamos cosas buenas, ¿no? Porque si no, nuestros discípulos van a salir y después vamos a dar cuenta. El modelo bíblico es transmitir la vida de Jesús. Es transmitir la vida de Jesús. Pero el discípulo tiene que querer ser formado. Tiene que querer ser formado, tiene que querer pertenecer a la comunidad. Vos sabés que nunca se va a crecer, no podemos crecer solos. La humanidad es la única que nacemos y terminamos criándonos afuera de la panza. Necesitamos de papá, de mamá, de los hermanos que nos retan, que nos vení para acá, todas esas cosas. Y en la vida de fe es lo mismo. Necesitamos a alguien que nos enseñe por acá, así. Este es el camino. No. ¿Por qué estás mirando este? No, no es bueno para vos, para que te pongas de novio. Y está en nosotros obedecer, obviamente, ¿no? Porque tenemos que ser moldeables. Y porque si ay no, mi líder se re equivocó, justo me gusta este chico y se equivocó. Mira, cuando es de Dios le cae bien a todos. Le va a caer bien al pastor Damián, a la pastora, a tu líder, porque si es del Espíritu Santo, hay paz. Y ahí entendemos que somos maleables. Bueno, no sé por qué dije eso, pero para alguien será. Pero no hay crecimiento cuando nosotros estamos aislados. ¿Sabías vos, no? ¿Vos querés crecer? ¿O qué estás bien como estás? Ayer hablábamos con las mujeres, ¿vos estás bien como estás o querés más de Cristo? Todas las que fueron querían más de Cristo. Pero para querer más de Cristo, tenemos que querer crecer, madurar, no ponerte más duro. Porque si te pones más duro es más... Madurar. Vivir acorde a la vida de fe que tengo. O sea, yo tengo 20 años de cristiana, no puedo. O sea, yo misma me digo, Lucre, mirá, 20 años de cristiana, no podés reaccionar así. Yo me autoevalúo y digo, no, estas cosas no puedo. A veces me da, no es del Espíritu Santo, me da ganas de contestar algo en el WhatsApp y digo, no. Yo tengo que ser madura. Jesús no lo haría.
20 años, tengo que vivir acorde a lo que he vivido y hacer las cosas acorde a la experiencia. Porque tenemos que madurar, tenemos que crecer, no podemos seguir reaccionando como niños. Para eso están los niños. A veces le pedimos más cosas a los niños que a nosotros mismos. Tenemos que crecer. Se crece estando al lado de alguien que te corrija, que te enseñe, y obviamente vos, Biblia, oración, búsqueda, ayuno, queriendo más del Señor, cambiando las prioridades, víamos ayer con las mujeres, todas esas cosas, pero con alguien ahí que te corrija, con alguien que te enseñe, con alguien que te potencie, con alguien que te diga, che, vos podés más, vos podés hacer otras cosas más. Siempre Jesús potenció a sus discípulos. Otra cosa que hacía Jesús es los hacía practicar, porque ¿cómo nosotros vamos a saber cuándo somos capaces de servir en la horaria? Por nosotros mismos no podemos, pero cuando vos tenés a alguien que te lidera y ves madurez en vos y ves responsabilidad, dices, che, ya podrías servir en algo, podrías hacer esto. Porque la persona que está cerca tuyo sabe si hay madurez en vos, si hay crecimiento, si hay responsabilidad. Pero si vos estás aislado, nadie vive, nadie crece solo. Crecemos en comunidad, crecemos al lado del otro. Nos recontrapulimos, ¿viste? Porque siempre te va a tocar alguien que, ¡ay, qué carácter! Estamos todos iguales. Estamos todos iguales. Tenemos que crecer. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Para ser discípulos tenemos que querer que alguien nos pastoree, nos cuide, nos rete, nos corrija. Y cuando llega el momento, el líder va a decir, che, dale, hace un poquito más. Ya hay cosas para hacer. Seguramente que acá en Crespo hay cosas para hacer o no. Yo te voy a decir de tu trabajo, de tus cosas, sé que son excelentes. Pero seguramente hay necesitados como en Mongolia o en España o no. ¿No? ¿Está todo evangelizado acá, pastor? Seguramente hay alguien que necesita de Jesús, que puede tener todo como los españoles, pero que tiene pensamientos de muerte, o está cayendo en adicciones, o tiene problemas matrimoniales, o sus hijos están en vicio. Tienen todo, pero no tienen a Jesús. Y nosotros que tenemos todo tenemos que llevarlo y salir de la comodidad, que estamos re cómodos acá, pero los demás no necesitan. Porque vos una vez recibiste de Jesús porque alguien se movilizó. No podemos quedarnos ahora y no dar lo que tenemos. ¿Amén? Se pusieron re serio con eso de salir. Jesús los hizo practicar. Lucas 9, 1. Cierto día Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar todas las enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Jesús les mostró cómo hacerlo, los vio fieles y ahora, bueno, listo, vayan, hagan. Les transfirió autoridad, poder y responsabilidad. Esto es hacer discípulos, delegar lo que uno vive. El evangelio no hubiera crecido si Jesús se quedaba él haciendo todo. No podría haber crecido. Su capacidad de influencia era limitada, entonces se extiende él en otros. Ahora, lo que vieron de mí, hagan. Para eso, la iglesia madura y los demás van tomando su lugar y cada uno va haciendo su partecita. No estaba centrada en Jesús, porque el modelo de Jesús es, yo te modelo, te enseño, te corrijo y te envío. Pasa tiempo conmigo en intimidad y yo te envío. Ese es el modelo de Jesús. Ellos pasaron tiempo con Jesús, bueno, les doy poder y autoridad, ahora vayan. Y cuando venían, le traían los reportes. Jesús, esta me salió bien, esta me salió mal, acá me dio miedo. Y de por ahí le decía, pero qué poca fe que tienen, ¿eh? Y por ahí lo felicitaba.
Pero si no hubiera estado Jesús ahí enseñándole, ellos no hubieran aprendido. Entonces cuando Jesús se fue, ellos ya sabían qué hacer. Porque estuvieron tiempo con Jesús. El discipulado es delegar lo que uno vive también. Es delegar lo que uno vive. Uno vive y decir, bueno, ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. Yo me voy a otra área y ahora te toca a vos. Y así vamos creciendo y extendiéndonos. Eso es lo que quiere Jesús, que la iglesia siga extendiéndose. Jesús también sanó su identidad. Jesús fue guiando a ellos para que crean quiénes eran en realidad. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto, en una colina, no puede esconderse. Entonces Jesús le estaba diciendo, mira, yo me voy a ir. No vaya a ser que después le dé miedo y se olvide que son sal, se olviden que son luz, se vayan a empezar a esconder. Ay, no, yo estoy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, yo me voy a volver a las redes. Porque ya salimos de las redes, Jesús ya nos llamó. Estuvimos tiempo con Él y ahora hay tiempo de ir. Entonces Jesús estaba diciendo, estos son ustedes son sal y luz. Sal para salar, para dar sabor a la vida, que está tan difícil vivir, y luz para iluminar el camino hacia Jesús. Pero si nosotros nos quedamos escondidos, no tengo, no puedo, no sé, no tengo tiempo, dejamos de ser esa luz de Jesús. Entonces Jesús, como sabía lo que podía llegar a pensar los discípulos, le fue guiando su identidad. Después sigue diciendo Mateo 23:8. Pero no permitan que a ustedes nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirige a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en los cielos es su Padre celestial. Padre espiritual. Y no permita que nadie lo llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Jesús le está diciendo, mira, acá no hay caciques. Acá somos todos hermanos que servimos. No vaya a ser que yo me vaya y vos te creas el superior y no sé qué, no sé cuánto. Estaba marcando su identidad. Jesús no vino a que se postren ante Él. Él vino a servir a la humanidad. Y ese es el modelo de Jesús. Pero por ahí se olvidaban lo que Jesús había modelado, entonces le dejó la palabra. No se crean después mucho. Porque acá vinimos a servir, a ser hermanos, a llevar el reino del Señor, a lavar los pies. No a creernos perfectos y que nosotros ya sabemos todo y los demás tienen que obedecernos. No, el modelo de Jesús es de servicio. Amén. El discipulado de Jesús no solo cambia conducta, transforma identidad. El discipulado acompaña, corrige, ama. Eso sí a Jesús. Y lo último que hizo Jesús, se multiplicó en ellos. Y ahí está el pasaje de Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La capacidad de influencia de Jesús, yo te vuelvo a decir, era limitada. Le pasó la posta a los 12. Los 12 nos pasa la posta a nosotros. De eso se trata. Él les transfirió su vida y ahora dijo, bueno, vayan y reproduzcanse, vayan, hagan discípulos. Lo mismo que yo hice con ustedes, háganlo con los demás. Lo mismo que aprendió Pedro, lo repitió con sus discípulos. Lo mismo que pasó Juan, lo pasó con sus discípulos, hasta llegar a hoy. ¿Cómo vamos a saber llevar el evangelio si alguien no nos modela? Si alguien no nos guía, no nos corrige. Pero para eso tenemos que nosotros dejarnos moldear. Amén. Para eso nosotros tenés que ser parte de la comunidad. No te conformes con solamente venir los domingos. No te conformes con solamente venir los domingos. Sé parte de la comunidad, sé parte de las reuniones. No sé si ustedes tienen discipulado, no sé si tienen grupo de contención, pero
Ay, no, yo no tengo tiempo. Pero si tenés tiempo para otras cosas, para ir a jugar al fútbol, para ir a hacerte las uñas, para ir a la peluquería, cuando uno quiere, puede. Y yo me hago las uñas, mirá, me tiño porque si no tendría cana. Si yo me hago tiempo para eso, yo me puedo hacer tiempo para crecer en la comunidad, para pasar tiempo con mis hermanos. Y en medio que voy creciendo, que me voy acompañando, puedo traer a alguien. Che, vení, vamos a una reunión, porque capaz que venir a la iglesia le cuesta, pero venir a una reunión de mujeres, venir a una reunión de hombres. Y los hombres allá, en Chaco, siempre se comen algo. No sé si alguna vez hablan de la Biblia, pero comen. Pero de esa manera llegan a hombres. Y los hombres necesitan de Jesús. Las mujeres necesitamos de Jesús. Amén. Juan 20, 21 dice, una vez más le dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El discípulo es una vida tan cercana, el discipulado es la vida tan cerca de otra vida que termina reproduciéndose, pareciéndose a ella. Nos parecemos tanto a las personas que estábamos cerca, ¿o no? Me va a decir que cuando te casaste vos creías que ibas a hacer las cosas como tu papá, tu mamá y terminaste haciendo lo que hace tu marido, ¿no? Lo bueno. Siempre doy este mismo ejemplo, que yo me casé hace 20 años y mi esposo tiene la costumbre de no desayunar. Para él el mate es el desayuno. Y yo venía de una familia que era súper el desayuno, que nos preparábamos esto, que lo preparábamos esto. Y yo pensé que lo iba a contagiar y me terminé contagiando yo. Ahora con el mate ya funciona. Porque tanto estar tiempo juntos, terminamos pareciéndonos. Tanto estamos con Jesús que nos terminamos pareciendo. Tanto estamos con nuestro líder y le contamos las cosas. Porque ¿sabe qué? Los líderes, los pastores no somos adivinos. Te creía que sí, pero no. No sabemos las cosas que viven los demás si vos no te acercás. Si Pedro tenía una dificultad, se acercaba a Jesús. Si Juan tenía una dificultad, se acercaba a Jesús. Y Jesús lo iba guiando. Pero para ellos querían ser moldeables. Ellos pedían ayuda. Ellos eran parte de la comunidad, de su comunidad de 12. No hay manera de crecer solos. Tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos enseñar, ¿pero qué me va a venir a enseñar este? Y eso ya es una mala actitud, porque ¿quién sos más superior vos? ¿Por qué un niño no te puede enseñar? ¿Por qué un adolescente no te puede enseñar si tiene de Jesús? Y él está transmitiendo lo de Jesús. Todos tenemos cosas para aprender. Todos tenemos cosas para aprender. Para cerrar, quiero dejarle un versículo más, Jeremías 18:1. Creo que está ahí, pastor. Qué genio, pastor. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formada no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Lo que pasaba acá es que el profeta vino y vio cómo el alfarero estaba formando algo y el barro no quería ser moldeable. Y se le desarmó. Entonces Dios hace el paralelismo y dice, ustedes, ¿no puedo yo moldearlos? Son este barro, ¿no puedo yo moldearlos? ¿No puedo hacer lo que yo quiera? Jesús nos sigue diciendo hoy, ¿no puedo hacer yo lo que quiera? ¿Vos te ponés rígido y no dejás que Dios te transforme? ¿O dejás que ser maleable, moldeable para ser un buen discípulo de Jesús, para que tus líderes se les sea fácil a los líderes? Ya es difícil liderar, como para que vos te retobes y hagas cosas malas y no quieras. Seamos moldeables. Imitemos a Jesús, imitemos a los discípulos. No seamos como Judas, que tenía todas las oportunidades de crecer, de llevar el evangelio y quiso hacer las cosas a su manera.
Por eso Judas se perdió. Porque quería enseñarle él a Dios. Seamos moldeables, maleables. No dejemos que nuestro orgullo, nuestra vanagloria, que yo sé que tantos años de cristianismo, te pierda la capacidad de ser enseñable. Hay muchas cosas más para aprender, siempre. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la estrategia que cambió el mundo? Hacer discípulos. ¿Vas a ser parte de eso? Pastor, no funcionó nada todo el mes de hablar de eso. ¿Vas a ser parte de eso? Amén. Un poquito más de amén. Yo te invito que tomes el ejemplo de Jesús, que estés cerca de tu líder, que te dejes moldear, porque un día te van a pasar la posta y vas a tener que imitar la vida, transmitir la vida de Jesús en otros. Amén. Yo te voy a invitar que te puedas poner de pie.